Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo a esta hora esta transmisión por este canal, el canal del Ministerio Verdad de Vida y también por la señal de la radio del Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, a los que están en los diferentes países del mundo. Pues ya hemos extendido esta señal a muchos lugares por la obra grandiosa de nuestro Padre. Bendito sea su nombre y pues cada día nos sentimos muy felices de saber que somos más, hermanos. Cada día estamos en diferentes puntos. Eso nos alegra muchísimo. Bendiciones, hermanos, para todos, para cada uno de todos y todas, hermanos y hermanas en los diferentes rincones de este planeta, en los cuatro vientos, como dice la Escritura. Que en este día sea nuestro Padre el que nos ayude, el que nos guíe, que sea Él instruyéndonos, dándonos su instrucción por medio de su Ruach. Que su nombre sea enaltecido, porque en este día nosotros nos santificamos, pues es en los mandamientos, en la Torah de nuestro Padre, que nos estamos santificando cuando Él nos ordena que guardemos los mandamientos, y lo hacemos como el día de hoy, que guardamos este mandamiento, nos estamos santificando, y por eso le pedimos que Él sea nuestra pronta ayuda, nuestro pronto auxilio, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bien, hermano, en este día vamos a entrar rápidamente en la enseñanza para pues, aprovechar el tiempo. Hemos estado estudiando sobre las fiestas. La semana pasada vimos las regulaciones de Pesaj, sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a la circuncisión, a la Brit Milá. Y para hoy vamos a ver otra regulación, cuál es que nosotros, la Torá manda al pueblo a sacrificar el cordero de Pesaj en un solo sitio, en Jerusalén, en el templo, donde debía intervenir el sacerdote y tomar la sangre del cordero y ungir el arca del pacto. Esto nos lleva a reflexionar muchas cosas, hermanos, porque ciertamente han ocurrido momentos en que a personas, a hermanos, les han pedido o les han discutido respecto de que no pueden guardar esta fiesta por cuanto ya no hay templo, ¿no? Y entonces menosprecian lo que nosotros hacemos. Así que hoy vamos a estudiar para que cada uno tenga el argumento necesario para poder enseñar en su debido momento. Así que vamos a aprender. Por eso el título de hoy, de esta enseñanza, es ¿por qué celebro Pesaj si estoy entre las naciones? Bien, entonces vamos a estar viendo nuestro texto bíblico, vamos a seguir esta enseñanza y cada uno va a poder reflexionar y sobre todo tener los argumentos necesarios para entender y también explicar luego qué es lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos de esta manera a la luz de la Escritura. Bien, entonces vamos primero a la ordenanza. Abramos nuestra escritura y vayamos a Deuteronomio. Este libro se llama Devarim. Devarim, capítulo número 16. Devarim, capítulo 16, versículo número 1. Queremos bendecir, queremos dar un abrazo cordial a nuestros hermanos en Quito. Estamos digamos separados por distancia, pero hoy estoy reunido con ellos en Rúa. Mi Rúa, mi espíritu está ahí con ustedes, hermanos, porque cada uno pues le pertenecemos a nuestro Elohim, a nuestro Yeshua, y entonces formamos un solo cuerpo, somos Ejá, y aunque estemos a distancia, pues nuestro sentimiento está con ustedes, nuestro espíritu, y somos uno solo, hermanos, uno solo en Mashiach para nuestro Elohim, una sola congregación. Así que bendecimos también a nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en México, Argentina, Colombia, nuestros hermanos de la Congregación de Colombia, en Miami, a nuestro hermano Alejandro Espina, a nuestra hermana Mónica también, Mónica Rodríguez, ella está creo en Carolina del Norte, a nuestro hermano Patricio, está en Queens,
Entonces, bendiciones para todos ustedes, a todos los hermanos. Me puedo olvidar de alguien en los Estados Unidos, México también, nuestro hermano Roberto, bendiciones para todos ustedes. Nuestro hermano Danilo en Venezuela, nuestro hermano Isaac en Argentina, nuestro hermano Hugo, Paraguay. Y bueno, hermanos, son muchos lugares. Si los nombro a todos, pues realmente se nos va mucho tiempo, pero para todos ustedes, hermanos, bendiciones. Somos uno solo, Ejá, en Yeshua y Ejá con Elohim, uno solo, hermano. Bien, dice en este libro de Devarim, capítulo número 16, versículo número 1, observa el novilunio. En la Reina Valera ustedes tienen el mes primero. En la Reina Valera habla de mes. En algunas versiones habla de Jodesh. Aquí en esta traducción de la israelita nazarena dice: observa el novilunio, es decir, la nueva luna, o el inicio del mes, o Jodesh, que es la luna, el inicio de la luna, ¿no? El inicio de la luna es Rosh Jodesh. Entonces, observa el novilunio de Aviv. Aviv, hermano, significa primavera. Entonces, lo que está diciendo aquí, en un contexto realmente hebreo, dice: observa el inicio de la luna, que da paso al principio del mes, de la primavera. Por eso el primer mes tiene nombre, en la escritura tiene nombre, Aviv, el mes de la primavera. Asimismo, es el único que aquí nosotros vemos, pues, que tiene un nombre específico, como igual que el séptimo día. El único día que le puso nombre nuestro Padre es Shabbat, ¿no? Reposo. El resto pues se cuenta solamente los meses y los años. Por eso cuando sale, por ejemplo, de Egipto, está en el Éxodo capítulo número 16, ahí dice que llegan a Elín, luego llegan al desierto de Sim, dice el mes segundo, los 15 días, que es cuando se empieza a contar el Shabbat. Por eso, por ejemplo, yo lo he estudiado y estoy convencido de que Shabbat no se lo celebra lunar. El Shabbat es de conteo de 7, Shevuah Shabbat, conteo de 7. Y se le ordena precisamente en un 15, en un día 15 del segundo mes, o sea, la primera quincena del segundo mes después de salir de Egipto se le ordena el Shabbat y empiezan a contar. Es así como es la ordenanza del Shabbat. Bueno, en otro momento podemos estudiar este tema del Shabbat. Entonces, dice: observa el novilunio. Estamos en Deuteronomio de Devarim, capítulo 16, versículo número 1. Observa el inicio del mes, observa el Jodesh, observa el novilunio, dice aquí, de Aviv, y ofrece un sacrificio de Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque fue en el mes de Aviv, es decir, en el mes de la primavera, o en la nueva luna de la primavera, que sería la traducción correcta, de noche, que Yahweh tu Elohim te libertó de Egipto. Entonces, hermanos, miremos claramente esta ordenanza. El hermano Mario en algún momento me comentó que pues tuvo un debate con la hermana Liliana Hunter por este tema. Esto es importante. Hermanos, ¿qué es importante? Es observar las regulaciones, las ordenanzas. Recordemos que tenemos decretos, ordenanzas. Recordemos que están clasificados, los mitzvot, están clasificados en Mishpatim, Hukim y Edut. Hay que entender todo esto, hermano, para poder comprender muchas cosas y hacerlas correctamente, o tratar de hacerlas correctamente, porque hay cosas que en el cautiverio donde estamos es difícil entre las naciones. Por eso el título de hoy es: ¿por qué debo celebrar Peshat si me encuentro entre las naciones? Acá pues creo que, a ver, escribí ¿por qué? Junto, ¿no? Había que haber sido separado. Está mal ahí esa escritura. Bien, entonces, digo, si estamos acá celebrando, ya estamos a la víspera de celebrar Pesach, debemos saber qué es lo que vamos a celebrar y por qué. La ordenanza dice que en el mes primero, en el mes de la primavera, en el mes de Aviv, hay que ofrecer un sacrificio. Había que ofrecer un sacrificio en ese tiempo a Elohim.
Y Yahweh Elohim había que ofrecer un sacrificio, ¿no? Porque en ese mes, en la noche, dice, lo sacó de Egipto. Es decir, en las primeras horas del día 15. En las primeras horas del día 15 salieron precipitados a, a salir de Egipto. Y entonces eso dice que había que hacerlo, había que hacerlo previo un sacrificio de un cordero, y que de esa manera había que continuar esta remembranza o este memorial. Esta celebración era para recordar la salida maravillosa, milagrosa, grandiosa, con poder y portentos que hizo nuestro Baruch, Hakadosh, Elohim, Yahweh, el santo de Israel, nuestro Elohim, o Dios, como le llaman desde el cristianismo. Bueno, que cuando ya pues entren en la raíz hebrea, seguramente esa forma de llamar se quitará de sus labios, y pues lo llamaremos de una forma adecuada, conforme nuestro pueblo siempre lo llamó. Entonces, hermanos, la celebración o el memorial era recordar que salían de Egipto, que salían de Egipto. Y entonces eso hasta hoy no pudo haber cambiado, hermanos. Hay que recordar, hacer la recordación de la salida de Egipto. Algún hermano nos dijo que entonces había que hacer 2 cenas. No es necesario hacer dos cenas de Pesaj. Lo que hay que hacer es hacer el servicio recordando lo que hay que recordar. Eso sí, hermanos, hay que recordar lo que hay que recordar, lo que nos está estipulado. En este caso dice que hay que recordarle a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros hijos, qué fue lo que pasó en Egipto. En ese día pues vamos a hacer una enseñanza respecto de eso, de lo maravilloso que hizo nuestro amado Elohim a nuestro pueblo en aquel tiempo. Entonces eso hay que recordarlo en ese día. Bien, entonces dice, pero es que lo que pasa es que ya murió Yeshua y ahora tenemos que hacer es otro memorial. Por eso alguien me dijo, bueno, es que hay que hacer 2 entonces, el de la salida de Egipto y el memorial de Yeshua. Pero es que él no hizo eso, hermanos, él no hizo 2, él hizo lo que debía que hacer, él cumplió con la regulación, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver el ceder que hizo Yeshua y la importancia, paso a paso, lo que él hizo. Lo vamos a hacer un ensayo, lo vamos a hacer la próxima semana para estar preparados, ¿no? Y la última semana antes de la fiesta, de la conmemoración de Pesaj, nosotros vamos a hablar de los panes sin levadura, en el último Shabbat antes de Pesaj. Bien, entonces eso es importante, ¿no? Que nosotros sepamos. ¿Sabían que esta celebración, hoy por ejemplo es el último día el último Shabbat del Shemitah, ¿no? Estamos en el año sabático, ¿no? Estamos en Shemitah. No sé si cuántos conocen respecto de lo que significa Shemitah o a qué se refiere, ¿no? Esto del año de Shemitah. Es el año de la liberación, hermanos. Liberación, ¿sí? Liberación de los cautivos, liberación de las deudas, el descanso de la tierra. Ese es el año de Shemitah, ¿no? Cada 6 años había que hacer reposar el año 7º la tierra. Asimismo, los cautivos, los presos debían salir en libertad. Las deudas debían de ser perdonadas, hermanos, ¿sí? Entonces es el año del Rahem, de la misericordia. Hay que tener en cuenta todas estas cosas, estas ordenanzas, y las vamos a estudiar. Es importante que las sepamos. Bien, entonces, ¿la ordenanza cuál es, hermanos? Es que cuando se celebra, se conmemora o se hace la remembranza de Pesaj, había que hablar de la salida de Egipto, recordar la salida de Egipto. Eso es importantísimo, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿qué hacemos entonces con lo que dice Jeremías, cierto? ¿Qué hacemos con lo que dice el profeta Jeremías? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Nevin Yirmeyah, profeta Jeremías. Vamos a ver, hermano. Veamos lo que dice el profeta Jeremías. Ya están poniendo aquí los hermanos que nos están ayudando en el control. Veamos. Dice, Yirmeyah,
el profeta Jeremías, capítulo 16, versículo 14. Ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más, por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Misrayim, o sea, de Egipto. Versículo 15, estamos en Jeremías 16. Sino por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte. En algunas versiones he visto en la Reina Valera que dice de la tierra del Aquilón, ¿no? ¿Cierto, hermano? De la tierra del Aquilón, así dice. Bien. Y en otras versiones dice de la tierra del norte. Pero fíjense ustedes que esta es una palabra hebrea. La palabra Zephon, codificada con la H6828. Y entonces eso lo vamos a analizar un poquito, pero primero leamos el versículo. Decía desde el versículo 14 de Jeremías 16, ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más, por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto o de Misrayim, sino por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los habían desterrado, pues los traeré de nuevo a suelo, el cual dio a sus padres. Bien, entonces en ese sentido vamos a analizar también este relato, esta profecía de Jeremías. Pues Jeremías está relatando que ya no se dirá más. Vendrá un tiempo, dice, en que ya no se recordará más la salida de Egipto. Sí vendrá un tiempo, hermanos, pero ese no es el tiempo ahora, ¿no? Porque miremos lo que dice claramente. Viene un tiempo en que ya no se dirá más, o ya no se recordará más la salida de Egipto, porque se va a recordar el hecho de que nuestro amado Elohim nos va a recoger de todas los lugares a donde nuestro pueblo fue desterrado, hermanos. Y aquí no habla de Judá, porque muchos dirán, sí, pero es que ya eso pasó porque ya trajo a Judá de regreso. No, hermanos, porque aquí habla clarito, que hizo subir a los israelitas, a todos los israelitas, o sea, no solamente a Judá, sino a todo Israel, hermanos. No está hablando de la casa de Judá, está hablando de todo Israel. Entonces esto no ha acontecido todavía. Como no ha acontecido todavía, nosotros tenemos que seguir en la recordación del mandamiento que acabamos de leer del libro de Deuteronomio, de Devarim. Espero que esto pues se comprenda bien, que aún debemos recordar lo que ocurrió, la salida de Egipto, cuando nosotros celebramos esta maravillosa fiesta de Pesaj, ¿sí? Entonces, esto que dice Jeremías lo vamos a recordar un tiempo y ahí ya no nos vamos a acordar de la salida de Egipto, hermanos, sino de cómo, de qué forma tan maravillosa nos está despertando y luego nos va a llevar, hermano, a la tierra prometida a nuestros padres, que es nuestra heredad. Así que ahí lo vamos a recordar. Pero por ahora tenemos que recordar la salida de Egipto y nuestro Rebbe Hakadosh, nuestro Moré, nuestro Rabí Yeshua, él lo hizo igual. Y lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a estar analizando esto, porque vamos a hacer un ensayo del Seder, ¿sí? Seder significa orden, ¿no? El orden de cómo llevó él el ceremonial. Bien, entonces esto que nos va a quedar claro, hermano, ¿sí? Nos va a quedar claro. Pero por ahora, esto de Jeremías aún no se cumple porque no hemos sido todavía rescatados y todavía no hemos sido llevados a la tierra. Así que todavía vamos a conmemorar la salida de nuestro pueblo de Egipto. Bien, entonces vamos a continuar y ahora le quiero traer, mírese lo importante de la palabra, de esta palabra que les estaba diciendo, Safón, la palabra Safón, que significa, se lo traduce como norte, ¿cierto? Pero vamos a ver su raíz.
Vamos a ver también su raíz. Aquí está la palabra. La tienen aquí. La tienen aquí ya. Que se la amplíen un poco más. Sí, por favor, un poco más para que los hermanos puedan ver y también para poder ver. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí está eh, la palabra hebrea, Safón, ¿no? Ahí ven ustedes la letra hebrea. Ahí ustedes ven, Sadek, ¿no? La Sadek tiene sonido de TS. TS. La Sadek, ahí está la P o la Fe, ¿no? Tienen la Bao y tienen la Num Sofi, la Num final. Entonces ahí está. Sfon. Esta palabra ciertamente se la traduce como norte, ¿no? Para mostrar una dirección, un lugar, ¿no? Esa misma palabra que utilizan, por ejemplo, cuando habla de el viento del norte, ¿no? Es para mostrar una dirección. Entonces, pero lo importante es la raíz. Miren ustedes ahí, miren donde en la parte de su pantalla izquierda, en la parte de en medio a la izquierda, ustedes ven que ahí hay otra palabra que se parece mucho. Miren, está la Sadek, está la Fe y ustedes ven que está la Nun, ¿cierto? Ahí está, una palabra muy parecida, codificada con la H 6845, ¿no? La palabra que estamos viendo ahora, Safón, está codificada con la H 6828, pero su raíz está codificada con la H 6845 y es importante de dónde viene esta palabra, porque es importante de dónde sale, el origen de la palabra, su raíz, porque nos da entendimiento para comprender muchas cosas. Entonces vamos a ver la raíz de esta palabra. Vamos a ver, veamos la raíz, hermano. Miremos aquí y vamos a tratar de ir lo más rápido para no ocupar mucho tiempo. Vamos a ver la raíz, aquí está. Miremos la raíz, aquí está. ¿Sí? Proviene en la raíz de la palabra Safón, ¿no? Aquí está, miren. Safón, su raíz está H6845 y miren lo que significa. Oculto, ¿sí? Oculto. Entonces, ¿de dónde nos va a traer nuestro Padre, según decía Jeremías? Porque esa palabra está ahí en el versículo de Jeremías. Cuando dice, ya no se dirá, viva Elohim, que nos sacó de Egipto, sino que nos sacó de dónde. Nos sacó, dice, de la tierra del norte, dice ahí. Pero mire su raíz, ¿qué significa? Que nos sacó de dónde. De donde estábamos ocultos, ¿no? De donde estábamos ocultos. Mire que también significa, se utiliza también para decir una parte sombría o escondido, ¿sí? Entonces, dice que vamos a recordar de dónde, hermano. Cuando nos sacó de dónde, de donde nos tenía escondido. Eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque va a ser seguramente una celebración maravillosa, igual que hoy lo disfrutamos de nuestra celebración de Pesaj, que recordamos esa salida maravillosa de Egipto, pero yo creo y calculo que va a ser mucho más grandiosa y maravillosa, porque imagínense, antes sacó el pueblo de una nación, de un imperio, hoy nos va a sacar de todo un sistema regado en el mundo entero. Y claro, va a ser algo muy seguramente grandioso, mucho más grandioso. Y, y lo que pasa es que el Eterno nos ha tenido escondido, hermano. Fíjense ustedes que el plan del Eterno era ese, tenernos oculto, escondido para que la simiente de Caín, para que la simiente del Nahash, para que la simiente de la serpiente, para que todo lo orquestado por Hasatán, por los ángeles caídos, no nos destruya. Entonces por eso nos ha tenido, mire ustedes, escondido. Y de ahí, de ese escondite, de donde nos llevó a escondernos, de ahí nos va a traer, hermano. Eso a mí me hace recordar lo que ocurrió con Abraham. Los que han leído el Sefer Yashar, seguramente estarán de acuerdo conmigo. De pronto
que a Abraham se lo escondió, hermano. ¿Sabían que Abraham fue escondido? Él fue escondido, su padre lo escondió en unas cuevas y luego a los 10 años su padre lo llevó donde Noé, para que Noé lo instruya. Noé y Shem fueron maestros de Abraham. Y entonces él luego regresa a su tierra ya con la instrucción. Cuando siendo niño pues los iba a destruir. Y siendo un hombre con conocimiento pues eh, ya no pudo Nimrod destruirlo, ya no pudo, hermanos. Y él fue un defensor férreo de la palabra de nuestro Padre. Sobre todo él luchó contra la idolatría en Ur de los Caldeos, ¿no? Eso es importante que sepamos. Entonces fíjense, él estaba escondido, ¿no? Que mire ustedes la concordancia, ¿no? Que hay acá, que nuestro Padre nos tiene escondido y de nuestro escondite, de donde nos llevó para preservar a su pueblo, a su remanente, nos va a sacar, ¿no? Qué hermoso es eso, hermano. Qué bonito es cuando nosotros entendemos así la escritura, ¿no? Es hermoso. Bien, vamos a ver el siguiente versículo para avanzar. O sea, avanzando que se nos va el tiempo. Ya estamos casi a media hora de la enseñanza, ¿no? Y hay que tratar de terminar porque hay algunos versos. Vamos a avanzar rápidamente. Bien, espero que lo estén disfrutando, hermano. Ahí dice, Deuteronomio, capítulo 16, versículo 2. Seguimos en estas ordenanzas que están en Deuteronomio. Lo que hemos hecho es que hemos separado los versículos y vamos a ir explicando verso por verso. ¿Sí? Son varios versos que hemos escogido de Deuteronomio, de estas regulaciones, y la vamos a ir explicando, porque es importante muchas cosas lo que se ha dicho aquí. Vimos que dice que había que celebrar la salida de Egipto, ¿no? La salida de Egipto, eso es lo que vamos a celebrar. Luego, en un día venidero, vamos a celebrar el que nos recogió de toda la tierra. ¿De dónde? Donde nos escondió nuestro Padre para preservar al remanente. Deuteronomio 16:2 dice, debes inmolar el sacrificio de Pesaj para Yahweh tu Elohim, de rebaño y de la manada, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre, en el lugar donde nuestro Elohim haya puesto su nombre. Solo ahí se puede sacrificar el Pesaj, hermanos. Entonces, claro, por esto es que desde el movimiento cristiano, desde otros puntos de vista, en pensamiento religioso, filosófico, le van a decir a usted, pero usted, ¿y cómo es que usted viene acá? Si usted es ecuatoriano, usted no es israelita, le van a decir, o usted es colombiano, usted es argentino, usted es paraguayo, usted es mexicano, usted no es israelita, ¿cómo es que, o usted es español, ¿cómo es que me va a decir que va a celebrar? Aquí no estamos en Israel, y aquí dice que hay que celebrarlo en el lugar que él escogió. Sabemos que ese lugar es Jerusalén, y sabemos que era en el templo. Claro que sí, y en eso están correcto. Ese lugar escogió nuestro Padre. Perfecto, y es así. Pero fíjense lo maravilloso, porque nuestro Padre es todo, para todo es perfecto. Él es perfecto y todo lo hace a perfección. En Él pues no hay nada equívoco. Entonces miren lo que pasó, qué aconteció. Resulta que en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice Moshe, yo levantaré, dice a un profeta, o Elohim levantará, no Moshe, Elohim levantará un profeta como yo, a él deben escucharlo, y el que no lo escuche será llamado a cuenta por nuestro Elohim, ¿no? Entonces, Moshe ha dispuesto en este momento que el sacrificio se lo haga, ¿dónde? En el único lugar que Elohim escogió. Esto lo escribió Moshe por orden del Eterno, por orden de nuestro Padre, de nuestro Elohim. Pero él mismo dice que va a venir un profeta y que a él hay que escucharlo, porque las palabras de Elohim van a estar en la boca de ese profeta. Entonces, ¿qué dijo ese profeta? Ya vamos a ver quién es y qué dijo ese profeta. Porque esto es maravilloso, aprender, porque si no lo aprendemos no lo vamos a poder luego defender. Vamos a ver qué dijo ese profeta. Y vamos a ver quién es esa persona a la que se refiere Yeshua. Esa persona a la que se refiere Moshe, ¿quién es? Vamos a ver. Aquí está. Mateo o Matillahu, como realmente debe de nombrarse este libro. Matillahu o Mateo, capítulo 23, versículo 38.
Sí se los traje en hebreo y en español. En hebreo y en español. Dice, Lachem, Itam, Ta, Asbu, Betechem, Jerebot. Dice, por eso ustedes dejarán sus casas desoladas. Mire, esto está profetizando el profeta del que habló Moshe. Moshe habló. Recordemos que Yeshua dice, Moshe habló de mí. ¿No? Eso dijo Yeshua. Moshe habló de mí. Así que si ustedes le creen a Moshe, pues deberían de creerme a mí, ¿no? Eso es lo que dijo Yeshua. Entonces, ese profeta del que habla Moshe está diciendo aquí, por eso ustedes dejarán sus casas desoladas. No va a haber nadie en Jerusalén, ¿no? No iban a estar en Jerusalén. Iban a salir, iban a ser llevados cautivos, a la diáspora, al destierro. Iba a quedar desolada Jerusalén, ¿no? No iba a haber habitantes en Jerusalén. ¿Qué más dijo? Veamos qué más dijo ese profeta del que habló Moshe. Veamos qué más dijo para que vayamos entendiendo esto de que por qué nosotros debemos celebrar Pesaj si estamos en las naciones. ¿Sí? Ya lo vamos a ir comprendiendo. Espero que, hermano, esto es de disfrutarlo. La palabra del Eterno, toda la manifestación del Eterno en su palabra es para disfrutarla. Aquí otra vez, Matillahu. Ahora capítulo 24. Habíamos leído el capítulo 23. Continúa el capítulo 24. Dice, cuando Yeshua o Yahushua, dice acá que Yahushua es la forma antigua completa. ¿Sí? Está correcto si usted le dice Yoshua. Pero Yeshua es la contracción, es la forma moderna de nombrarlo. También es correcto. ¿Sí? Por si acaso, no vayan a pensar que lo están nombrando mal, se le dicen Yeshua o se le dicen Yehoshua. Es igual, hermano. Entonces, Mateo 24:1 dice, cuando Yoshua salió y se alejaba del templo, se le acercaron sus talmidín, sus discípulos, y le llamaron la atención hacia los edificios del templo. Pero él le respondió, ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no se derribe. Entonces fíjense ustedes, hermanos, qué importante es lo que dijo Yeshua y qué importante es lo que advirtió Moshe, ¿no? Moshe puso las regulaciones del sacrificio de Pesach, debe ser en el templo. Moshe también dijo que un profeta se iba a levantar y que iba a traer la palabra de Elohim y que a él había que oírlo. Entonces dice, Jerusalén va a quedar desolada. También les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo. Entonces, hermanos, ¿cómo se seguía la celebración? ¿Cómo se seguía el memorial? La remembranza de la salida de Egipto con la festividad de Pesach. ¿Cómo se iba a hacer si no iba a haber templo? Entonces se cortaba todo, hermanos, se cortaba el mandamiento, pero como nuestro Elohim es perfecto, él hizo la maravilla. Veamos toda la maravilla que hizo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos templo? No. Los levitas no sabemos dónde está el sumo sacerdote. Y entonces, por un tiempo muy grandioso, ustedes saben que ya no se pudo celebrar. Después del 70 que se derrumbó el templo y que pues enviaron a la diáspora, al destierro a todo nuestro pueblo, a la casa de Judá. Ya no se podía hacer el sacrificio de Pesaj. ¿Qué iba a hacer ahora, hermanos? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué íbamos a quedar en qué? ¿Ah? ¿Sin la celebración? No, hermanos. Veamos. Veamos lo que continúa. Veamos lo que continúa. Dice, miren ustedes, necesitamos cordero, hermanos, para la celebración, ¿sí? Porque la regulación es cordero, maten un cordero y coman cordero. Eso es lo que nosotros necesitamos para la celebración, ¿sí? Eso tiene que estar muy claro, porque nosotros no podemos hacer lo que nos venga en gana, sino lo que está establecido, ¿sí? Entonces lo que está establecido, ¿qué es, hermano? Aquí dice, Mateo 26:26 o Matillahu 26:26. Entonces
Lo que está establecido es que la fiesta se celebra con un cordero. Nosotros tenemos que comer cordero en esa noche. Ahora, vamos a ver. Sí, un cordero, un borrego, ¿no? Bien, aquí está. Se los traje en hebreo y en español, para los que les gusta leer hebreo. Miren lo que dice Mateo 26, 26. Estaban ellos comiendo y tomó Yeshua un pan. Yo pienso, hermanos, que fue de matzah, pan sin levadura. Por ahí también, bueno, eso fue parte del debate de nuestro hermano Mario con la hermana Lorena Hunter, de que si era matzah o era lehem. Si nosotros vemos aquí en la parte hebreo, en la parte de arriba, ahí dice que Yeshua tomó lehem. ¿Sí ve? Después de la palabra Yeshua, ¿sí? Viene la palabra que dice Weikap Yeshua lehem. Lehem nosotros sabemos que se refiere a pan leudado. Entonces quienes dicen que no, que sí tomó pan leudado, pero yo me voy a esta reflexión, ¿no? Porque realmente no tenemos el texto original hebreo, no lo tenemos. Mateo de Shem Tov se lo tradujo del griego. No es que encontraron el original hebreo, sino que el doctor Shem Tov, el doctor que escribió el Mateo de Shem Tov, él lo tomó del griego y lo tradujo al hebreo, ¿no? Y rescató pues el hebraísmo. Bueno, eso es muy importante lo que se hizo. Pero fíjense que le puso lehem, porque seguramente así lo encontró en el griego. Pero yo me voy a esta reflexión, ¿no? Yo no es que estoy, digamos, diciendo que lo que yo pienso es lo definitivo, pero yo me voy a esta reflexión. El día 14 en la tarde, sí, al terminar el día 14, empezaba la fiesta de Masá, panes sin levadura. Masá es panes sin levadura. Era la tarde del 14, cuando se terminaba el sol, ya se ocultaba el sol, empezaba la luna, entonces ya era 15. El día 14 están ya todos casi que listos, hermanos, para la festividad. Y Yeshua, la noche del 13, la tarde del 13, hicieron los preparativos, la tarde del 13. Entonces, cuando fueron las primeras horas del 14, que era de noche, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que a partir de las 6:30 de la tarde ya empieza a oscurecer y es el nuevo día. Es decir, la tarde del 13, después de las 6:30, se convierte en 14. Ellos, está ahí escrito que los discípulos le dicen, ¿dónde quiere que celebremos Pesaj? Entonces les dice, ¿dónde? Fueron ya a preparar todo lo del Pesaj en ese día. Y luego, ¿qué pasó luego? Luego ellos ya tenían todo listo y fueron a la cena. Entonces se pueden imaginar que toda persona, cuando llega el 14, ya no tiene ninguna levadura en su casa, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están en la preparación. Luego empiezan ya en la tarde a prepararse para comer y ya no tenía que ver ninguna levadura. Entonces yo estoy seguro que el día 14 ya nadie tenía levadura en su casa, porque imagínense en qué momento iban a desaparecer toda esa levadura. Ellos ya venían preparándose y yo les aseguro que no había levadura ya en esos momentos, ¿no? Ahora, claro, hay un punto, ¿no? Donde Mario decía, y donde lo que pasa es que cuando se le da el último bocado, cuando Yeshua dice quién lo va a traicionar y le da el último bocado a Judas y le dice, ve y haz lo que piensas hacer, hazlo pronto. Y tomó el último bocado y él ya salió. Eso ya fue la última parte del pan, en el ceremonial, que él se lo da y él ya remoja el pan y sale. Se fue la levadura, ¿sí? Quedaron completamente sin levadura, pero eso no significa que ellos estaban comiendo levadura, sino que ya en ese momento la última parte de levadura, porque él estaba leudado, quedaba en sus discípulos, se fue, ¿sí? Porque Yeshua se queda con sus discípulos que no tienen levadura, ¿sí? Eso es importante también entender, que todo aquel que siga a Yeshua pues tiene que dejar la levadura, ¿no? La vieja levadura, y eso luego lo dice Shaul, Pablo, dejen la vieja levadura, ¿no? Bien, los que van a camino de Yeshua tienen que dejar
la vieja levadura, las malas costumbres. Todo lo que es mala costumbre hay que dejarlo por amor a Yeshua, por seguir a Yeshua, por amor a Elohim. Entonces, yo pienso, eso es lo que yo creo y analizo, que Yeshua tomó matzá. Ya no ha de haber habido nada con levadura, porque a él lo arrestaron ya a la medianoche. Sus discípulos no iban a tener levadura en casa porque estarían transgrediendo, hermanos. Y él no transgredía absolutamente nada, ni enseñaba a transgredir. Entonces eso es una reflexión. Solo pónganse a pensar. ¿Cómo pudieron haber tenido levadura si estaban ya listos para la ceremonia? Sus discípulos estaban todos listos para que la tarde del 14 pues puedan ya comer el Pesach. Entonces ellos no deben haber tenido levadura en ese momento. Pero bueno, me imagino que todavía va a seguir el debate por eso. Entonces es una reflexión mía. Lo importante es lo que dice aquí. Estaban llenos, estaban ellos comiendo, dice. Y tomó Yeshua un pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo: tengan y coman, esto es mi cuerpo. A ver, empecemos del principio. ¿La regulación cuál era? Comer cordero. El cordero tenía que ser muerto, sacrificado solamente en Jerusalén. Ese cordero tenía que ser inspeccionado y tenía que ser encontrado sin ninguna falta. Y tenía que ser macho, tenía que ser de lo mejor, de la primicia, de lo mejor, sin ninguna mancha. O sea, tenía que ser perfecto, ¿no? Ese cordero. Y tenía que sacrificarse en Jerusalén. Y tenía que ser sacrificado, ¿por quién? Por el sacerdote. Bien. Entonces Yeshua aquí está diciendo: coman el pan, porque el pan es mi cuerpo. Nosotros tenemos que comer cordero. Bien, veamos entonces, sigamos para entender. Sigamos para entender esto. A ver. Vamos a ver cuál nos tocaba. Estamos en Mateo. Bien, vamos acá. Bien. Veamos ahora. ¿Qué dice aquí? Él tomó el pan, ¿no? Y dice: coman, porque este es mi cuerpo. Bueno, aquí están comiendo el Pesach con un pan. Pero Yeshua dice: cómanlo, que ese es mi cuerpo. Bien, vamos a ver qué dice ahora luego, a continuación. Vamos a ver. A continuación dice en Mateo 26, 27, Matillahu, Mateo 26, 27 dice: también cogió una copa y después de dar gracia, se la dio a ellos diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Entonces, recordemos que el sacrificio conllevaba la sangre para expiar, la sangre que iba a ungir el arca del pacto, y la carne del cordero que había que comer. Entonces Yeshua dice: coman el pan, que es mi cuerpo, y ahora representa el vino, le dice: esta es mi sangre, la sangre del pacto, ¿no? La sangre del Brit Hadashah, del pacto o de la renovación del pacto. Continuemos y sigamos entendiendo, hermano. Ya vamos a terminar, ya estamos pronto a terminar, ya falta poco. Vamos a ver, se nos va el tiempo, así que tenemos que ir terminando con esto. Bien, a ver, que nos ayuden ahí los hermanos. Bien, para poderlo leer, ¿no? Ahí, vamos a ver. Ahí creo que ya se puede leer. ¿Sí? Ahí yo ya leo, ya. Ahí está bien. Bien, miren. Yohanan, o Juan. El libro de Juan, o el Evangelio de Juan, como lo conoce. Ahí está. Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice: al día siguiente, Yohanan, o Juan, vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, cuando Yeshua dijo: coman mi carne, cuando Yeshua dijo: si toman el pan en este ceremonial, están comiendo mi carne. ¿Y su carne qué es? ¿Cómo se califica? ¿O quién lo califica? ¿O por qué
Él dice que como mi carne. Aquí lo está calificando Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Era un sacerdote, hermano. Este sí era un sacerdote verdadero de Elohim. Y dice, este es el Cordero de Elohim. Él va a quitar el pecado. Es Cordero, calificado, era Cordero. Entonces cuando dice, coma mi carne con el pan del ceremonial, nosotros vamos a comer Cordero, hermano. Cordero, calificado. Eso es lo que vamos a comer. Cordero calificado. Eso le quede muy claro, hermano, para que ustedes defiendan lo que nosotros hacemos, para que sepan defenderlo. Cordero, ¿lo calificó quién? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Un sacerdote levita. Entonces él dice, este es el Cordero de Elohim. Bien, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. A ver, siguiente versículo, ¿cuál es? Vamos a ver. En Juan también es, el versículo es el de Juan. Vamos a ver qué dice con este de Juan. ¿Se puede leer? Vamos a ver qué se puede leer o no se puede leer este de el libro de Juan. No. Bien. Vamos rapidito. El versículo. A ver. Veamos. Bien, ese es, ¿no? Ok, ahí está. Es en Juan. Vamos a ver. En Juan. Bien. Juan a Lucas. Lucas o Gilel, como debería llamarse este libro. Lucas capítulo número 23, versículo número 4. Dice, Pilato les dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no hallo ningún delito en este hombre. Es decir, no le hallo falta, no hay mancha en él, es perfecto. Así era como había que calificarlo. Así era el sumo sacerdote cuando tomaba el cordero de pesa, lo observaba desde el día 10 hasta el día 14, que no tenga ninguna mancha, que no tenga ninguna tacha, que sea perfecto, que sea lo mejor, ¿no? Entonces aquí está calificándolo. Pilato dice, yo no hallo mancha en él, yo no hallo tacha, no hallo ninguna tacha. Es decir, es perfecto. En él no hay culpa, no hay ninguna culpa. Si ustedes leen en los 4 evangelios van a encontrar las maravillas que sale de la boca de Pilato cuando dice, pues yo no hallo mal en este hombre ningún mal, ¿por qué me lo traen? ¿Por qué lo acusan? Él no ha hecho nada. Inclusive la mujer de Pilato le dice, no tenga nada que ver con este justo porque he sido atormentada toda la noche. Toda la noche en sueños he sido atormentada por este justo. ¿Sí? Por eso hay que leer, es importante leer, hermano, porque eso alegra mucho, nos llena de gran gozo y alegría todo lo que aconteció, todas las maravillas, como la perfección de nuestros padres. Es que se caía el templo, es que ya no iba a estar el sacerdote, ya no, pero no nos quedamos sin celebración, hermano, porque mire todo esto, la maravilla, la perfección de nuestros padres. Entonces no hay mancha en él, dijo Pilato, calificado, ¿no? Juan el Bautista lo calificó como el cordero, y un cordero que no tiene ninguna mancha, ninguna mancha. Entonces él murió como un justo por los pecados de otros, ¿sí? Entonces, claro, hermanos, es claro cuando cuando dice que él es el cordero y que cuando nosotros comemos el pan estamos simbolizando ¿a quién? Al cordero. ¿Dónde se sacrificó ese cordero, hermanos? En Jerusalén. ¿Quién lo sacrificó, hermanos? El sacerdocio, correcto. Entonces está correcto, hermano. Está correcto. Ese es el cordero que fue sacrificado. Nosotros comemos cordero. Porque cuando comemos el pan, en el ritual, en el ceremonial, nosotros estamos comiendo, como él dijo, cuando coman el pan, es mi carne.
Cuando beban el vino, sepan que es la sangre del pacto. Entonces estamos ahí muy bien haciéndolo. ¿Por qué? Porque Yeshua fue calificado como el Cordero que quita el pecado del mundo y no tenía ninguna tacha, ninguna mancha. Vamos a Deuteronomio, otra vez a las regulaciones. Deuteronomio, las regulaciones que escribió Moshe. Deuteronomio, o de Barín, capítulo 16, ¿no? Estamos leyendo el capítulo 16, donde están las regulaciones de Pesaj. Deuteronomio 16, ahora el versículo número 5, dice, no se te permite inmolar el sacrificio de Pesaj, es decir, que no se permite hacer el sacrificio de Pesaj en cualquiera de las poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, sino que en el lugar donde Yahweh tu Elohim escoja establecer su nombre, allí solamente inmolarás o sacrificarás el sacrificio de Pesaj. Por la tarde, al ponerse el sol, a la hora que saliste de Misrayim. Entonces, es claro, hermano, solo ahí se podía sacrificar. ¿Y dónde fue sacrificado ese cordero? Que fue sacrificado una vez y para siempre. Una vez y para siempre. O sea, fue un solo sacrificio y eso era suficiente hasta su venida. Eso fue suficiente. ¿Para qué? Para que ese cordero perfecto, el más perfecto de todos, y el sacrificio más acepto de Elohim, nos cubra. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que Él nos enseñó. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto. ¿Quién era Él? El Cordero. Calificado como el Cordero que quita el pecado. Como el Cordero perfecto. ¿Muerto dónde ese Cordero? ¿Dónde se sacrificó? En Jerusalén. ¿Quién lo sacrificó? El sacerdocio. Entonces es correcto. Nosotros comemos el Cordero. Nosotros en el ceremonial comemos el Cordero que fue sacrificado en Jerusalén por el sacerdocio conforme a la ordenanza y a las regulaciones, y no nos estamos equivocando, hermanos. No nos estamos equivocando. Fue la perfección de nuestro Padre para no dejarnos sin este memorial, sin esta festividad, sin esta recordación. ¿Sí? Así que nosotros no estamos haciendo un sacrificio fuera del lugar establecido por el Eterno. Estamos comiendo la carne de ese cordero que fue sacrificado en el lugar establecido por nuestro Padre, y eso es lícito según lo ampara la Torá. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, hermano, por su perfección. Así que eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Eso es la maravilla de la palabra del Eterno. Yo me gozo mucho cuando estoy preparando estos temas, porque la verdad pues es muy maravilloso. Es muy maravilloso, hermano. Ahora veamos lo que dice el libro de los Hebreos. Vamos a ver lo que dice, porque acuérdense que yo les acabo de manifestar que fue un sacrificio hecho una vez y para siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué lo digo yo? ¿Me lo inventé yo? No. El Rab Shaul, este es un maestro, Shaul, Pablo, un gran maestro, él lo dice. Miren, Ibrí, el libro de Hebreos. Hebreo no es escrito para la iglesia, Hebreo es escrito para ¿quién? Para los hebreos, para los israelitas, no es escrito para la iglesia no lo va a entender, porque Hebreo es escrito para los hebreos. Hay que saber el hebraísmo, hay que saber usos y costumbres del pueblo hebreo, su historia, hay que saber el idioma, hay que saber los acontecimientos del templo, todo el ceremonial del templo, toda la ordenanza del templo. Si no, no se puede entender, hermano. Todo esto es muy, digamos, es muy complicado que un pastor quiera enseñar de esto. Esto no puede enseñar un pastor si no tiene la preparación adecuada, si no le han sido caídos la venda de sus ojos y acepta en humildad que necesita aprender. Entonces el libro de Hebreos capítulo número 9 versículo 28 dice: así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez, hermanos. Ya vamos a terminar, estamos en 54 minutos, ya vamos a terminar. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar el pecado de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Entonces, fue sacrificado una vez y para siempre, hermano. Una sola vez fue sacrificado para el perdón de pecados. Entonces, aquí lo está diciendo Saúl, no son mis palabras. Él dice que fue sacrificado una sola vez. Ya ese cordero se sacrificó
y bajo el reglamento o bajo las ordenanzas que estipulan para el sacrificio del cordero de Pesaj. Nosotros tomamos el pan y estamos comiendo el cordero, nuestro cordero de Pesaj lo estamos comiendo cada vez que hacemos el memorial. Amén, hermano. Así que espero que lo estén disfrutando. Vamos al último versículo del que vamos a hablar después de 2 semanas, pero yo le adelanto el versículo porque esto es una regulación de el masaj, panes sin levadura. Entonces les voy a adelantar este versículo. La próxima semana vamos a hacer un ensayo, una micra, del ceder, de cómo vamos a hacer la fiesta, de cómo vamos a llevar el ceremonial, ¿no? Nos vamos a aprender el ceder la próxima semana. Sí, porque es bonito, lo vamos a ir explicando, es bonito qué es lo que hizo Yeshua. Sí, es hermoso lo que hizo Yeshua y lo vamos a explicar la próxima semana. Y la siguiente semana vamos a hablar de este versículo y el último versículo de hoy, de panes sin levadura, de Barín, Deuteronomio 16:4, dice: por 7 días no se hallará masa leudada contigo en todo tu territorio. Hermano, no se podía hallar nada leudado. Entonces yo, por eso le insistía antes, en esa reflexión de que Yeshua debe haber tenido ahí masaj, porque luego no iban a tener tiempo. Él sabía que en esa noche, a la medianoche, ya lo iban digamos, a arrestar, y luego pues ya ella de ella no iba a salir, y sus discípulos iban a estar perseguidos, iban a estar huyendo, y entonces dejaban sus lugares deshabitados y no los podían dejar con levadura, hermano, porque hubieran transgredido el mandamiento, ¿sí? Entonces yo estoy seguro que ya nadie tenía levadura en su casa para este día, para las primeras horas del día 14. Eso yo estoy seguro, porque ellos han sido personas que han estado meticulosamente, a veces hasta exagerados para guardar los mandamientos. Así que realmente yo pienso que no tenían levadura en su casa. Eso es mi criterio, ¿no? Bien, repito, Deuteronomio 16:4. Por 7 días no se hallará más masa leudada contigo en todo tu territorio, hermanos. En todo el territorio. En ningún lugar podía haber nada que tenga levadura. Dice: y de la carne que sacrifiques en la tarde, el primer día no quebrarán, no quedará nada hasta mañana. Sí, tenía que comerse todo. Hay que comer todo el cordero. Por eso, si nosotros hacemos el masaj, hay que comerlo todo. No hay que dejarlo para el siguiente día, hay que comerlo todo. Sí, claro, ese se llama la mitzvah. La mitzvah, inclusive, claro, tiene razón acá la hermana que dice, pero si los judíos, el movimiento, toda la casa de Judá hacía la mitzvah antes de Pesaj, y eso es importante, ¿no? Que hacían la mitzvah, es decir, el lavamiento ritual antes de Pesaj, y si hacían el lavamiento ritual, no podían tener levadura en la casa. Es importante el aporte que acaba de hacer la hermana Narcisa. ¿Por qué? Porque si no había levadura, o sea, si ya se estaban haciendo la mitzvah, el lavamiento ritual, ya no iban a tener levadura en su casa. Es importante, qué buen aporte, qué buen aporte. Entonces, hermano, espero que hayamos comprendido esto el día de hoy, y que pues nuestro Padre los bendiga, que sea el que les enseñe, el que les abra el entendimiento, el que comprenda, o sea el que les explique, hermano, en todo caso, si es que yo no les he podido explicar lo suficientemente bien. Que nuestro Padre sea propicio a toda súplica, a todo clamor, que los bendiga, que los guarde grandemente, que no les permita caer en tentación, para que vayamos limpios a nuestra celebración de Pesaj. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Luego llegan al desierto de Sim, y dice el mes segundo, los 15 días, que es cuando se empieza a contar el Shabbat. Por eso, por ejemplo, yo lo he estudiado y estoy convencido de que Shabbat no se lo celebra lunar. El Shabbat es de conteo de 7, Shevuah Shabbat, conteo de 7. Y se le ordena precisamente en un 15
en un día 15 del segundo mes, o sea, la primera quincena del segundo mes, después de salir de Egipto, se le ordena el Shabbat y empiezan a contar. Es así como es la ordenanza del Shabbat. Bueno, en otro momento podemos estudiar este tema del Shabbat. Entonces, dice, observa el novilunio, estamos en Deuteronomio de Barín, capítulo 16, versículo número 1. Observa el inicio del mes, observa el Jodesh, u observa el novilunio, dice aquí, de Abib, y ofrece un sacrificio de Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque fue en el mes de Abib, es decir, en el mes de la primavera, o en la nueva luna de la primavera, que sería la traducción correcta, de noche, que Yahweh tu Elohim te libertó de Egipto. Entonces, hermanos, miremos claramente esta ordenanza. El hermano Mario en algún momento me comentó que pues tuvo un debate con la hermana Liliana Junte por este tema. Esto es importante. Hermanos, ¿qué es importante? Es observar las regulaciones. Las regulaciones, las ordenanzas. Recordemos que tenemos decretos, ordenanzas. Recordemos que están clasificados los mitzvot. Están clasificados Mishpatim, Hukim y Edut. Hay que entender todo esto, hermano, para poder comprender muchas cosas y hacerlas correctamente, o tratar de hacerlas correctamente, porque hay cosas que en el cautiverio donde estamos es difícil entre las naciones. Por eso el título de hoy es ¿por qué debo celebrar Peshat si me encuentro entre las naciones? Acá pues creo que a ver, escribí ¿por qué? Junto, ¿no? Había que haber sido separado, está mal ahí. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo a esta hora esta transmisión por este canal, el canal del Ministerio Verdad de Vida, y también por la señal de la radio del Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, a los que están en los diferentes países del mundo. Pues ya hemos extendido esta señal a muchos lugares por la obra grandiosa de nuestro Padre. Bendito sea su nombre, y pues cada día nos sentimos muy felices de saber que somos más, hermanos. Cada día estamos en diferentes puntos. Eso nos alegra muchísimo. Bendiciones, hermanos, para todos, para cada uno de todos y todas, hermanos y hermanas en los diferentes rincones de este planeta, en los cuatro vientos, como dice la Escritura. Que en este día sea nuestro Padre el que nos ayude, el que nos guíe, que sea Él instruyéndonos, dándonos su instrucción por medio de su Ruach. Que su nombre sea enaltecido, porque en este día nosotros nos santificamos, pues es en los mandamientos, en la Torah de nuestro Padre, que nos estamos santificando cuando Él nos ordena que guardemos los mandamientos, y lo hacemos como el día de hoy, que guardamos este mandamiento, nos estamos santificando, y por eso le pedimos que Él sea nuestra pronta ayuda, nuestro pronto auxilio, en el nombre de Yeshua. Bien, hermano, en este día vamos a entrar rápidamente en la enseñanza para pues, aprovechar el tiempo. Hemos estado estudiando sobre las fiestas. En la semana pasada vimos las regulaciones de Pesaj, sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a la circuncisión, a la Brit Milá. Y para hoy vamos a ver otra regulación, cuál es que nosotros, la Torá manda al pueblo a sacrificar el cordero de Pesaj en un solo sitio, en Jerusalén, en el templo, donde debía intervenir el sacerdote y tomar la sangre del cordero y ungir el arca del pacto. Esto nos lleva a reflexionar muchas cosas, hermanos, porque ciertamente han ocurrido momentos en que a personas, a hermanos, les han pedido o les han discutido respecto de que no pueden guardar esta fiesta por cuanto ya no hay templo, ¿no? Y entonces menosprecian lo que nosotros hacemos. Así que hoy vamos a estudiar para que cada uno tenga el argumento necesario para poder enseñar en su debido momento. Así que vamos a aprender. Por eso el título de hoy, de esta enseñanza, es ¿por qué celebro Pesaj si estoy entre las naciones? Bien, entonces vamos a estar
viendo nuestro texto bíblico, vamos a seguir esta enseñanza y cada uno va a poder reflexionar y sobre todo tener los argumentos necesarios para entender y también explicar luego qué es lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos de esta manera a la luz de la Escritura. Bien, entonces vamos primero a la ordenanza. Abramos nuestra escritura y vayamos a Deuteronomio. Este libro se llama Devarim. Devarim, capítulo número 16. Devarim, capítulo 16, versículo número 1. Queremos bendecir, queremos dar un abrazo cordial a nuestros hermanos en Quito. Estamos, digamos, separados por distancia, pero hoy estoy reunido con ellos en Rúa. Mi Rúa, mi espíritu está ahí con ustedes, hermanos, porque cada uno pues le pertenecemos a nuestro Elohim, a nuestro Yeshua, y entonces formamos un solo cuerpo, somos Ejá, y aunque estemos a distancia, pues nuestro sentimiento está con ustedes, nuestro espíritu, y somos uno solo, hermanos, uno solo en Mashiach para nuestro Elohim, una sola congregación. Así que bendecimos también a nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en México, Argentina, Colombia, nuestros hermanos de la Congregación de Colombia, en Miami, y esa escritura. Bien, entonces, digo, si estamos acá celebrando, ya estamos a la víspera de celebrar Pesaj, debemos saber qué es lo que vamos a celebrar y por qué. La ordenanza dice que en el mes primero, en el mes de la primavera, en el mes de Aviv, hay que ofrecer un sacrificio. Había que ofrecer un sacrificio en ese tiempo a Elohim. Y a Elohim había que ofrecer un sacrificio, ¿no? Porque en ese mes, en la noche, dice, lo sacó de Egipto. Es decir, en las primeras horas del día 15. En las primeras horas del día 15 salieron precipitados a salir de Egipto, y entonces eso dice que había que hacerlo previo un sacrificio de un cordero, y que de esa manera había que continuar esta remembranza o este memorial. Esta celebración era para recordar la salida maravillosa, milagrosa, grandiosa, con poder y portentos que hizo nuestro Baruch, HaKadosh, Elohim, Yahweh, el santo de Israel, nuestro Elohim, o Dios, como le llaman desde el cristianismo. Bueno, que cuando ya pues entren en la raza hebrea, seguramente esa forma de llamar se quitará de sus labios, y pues lo llamaremos de una forma adecuada, conforme nuestro pueblo siempre lo llamó. Entonces, hermanos, la celebración o el memorial era recordar que salían de Egipto, y entonces eso hasta hoy no pudo haber cambiado, hermanos. Hay que recordar, hacer la recordación de la salida de Egipto. Algún hermano nos dijo que entonces había que hacer 2 cenas. No es necesario hacer dos cenas de Pesaj. Lo que hay que hacer es hacer el servicio recordando lo que hay que recordar. Eso sí, hermanos, hay que recordar lo que hay que recordar, lo que es a nuestro hermano Alejandro Espina, a nuestra hermana Mónica también, Mónica Rodríguez, ella está creo en Carolina del Norte, a nuestro hermano Patricio, está en Queens. Entonces, bendiciones para todos ustedes, a todos los hermanos. Me puedo olvidar de alguien en los Estados Unidos, México también, nuestro hermano Roberto, bendiciones para todos ustedes, nuestro hermano Danilo en Venezuela, nuestro hermano Isaac en Argentina, nuestro hermano Hugo, Paraguay. Y bueno, hermanos, muchos lugares, si los nombro a todos, pues realmente se nos va mucho tiempo, pero para todos ustedes, hermanos, bendiciones. Somos uno solo, Ejá, en Yeshua, y Ejá con Elohim, uno solo, hermano. Bien, dice en este libro de Devarim, capítulo número 16, versículo número 1, observa el novilunio. En la Reina Valera ustedes tienen
el mes primero. En la Reina Valera habla de mes. En algunas versiones habla de Jodesh. Aquí en esta traducción de la israelita nazarena dice: observa el novilunio, es decir, la nueva luna, o el inicio del mes, o Jodesh, que es la luna, el inicio de la luna, ¿no? El inicio de la luna es Rosh Jodesh. Entonces, observa el novilunio de Aviv. Aviv, hermano, significa primavera. Entonces, lo que está diciendo aquí, en un contexto realmente hebreo, dice: observa el inicio de la luna, que da paso al principio del mes, de la primavera. Por eso el primer mes tiene nombre, en la escritura tiene nombre, Aviv, el mes de la primavera. Asimismo, es el único que aquí nosotros vemos, pues, que tiene un nombre específico, como igual que el séptimo día. El único día que le puso nombre nuestro Padre es Shabbat, ¿no? Reposo. El resto pues se cuenta solamente los meses y los años. Por eso cuando sale, por ejemplo, de Egipto, está en el Éxodo capítulo número 16, ahí dice que llega